Muy buenos días tengan todos. El tema de hoy es suspensiones. Una suspensión farmacéutica es un sistema heterogéneo que está compuesto por un sólido que tiene la característica de ser poco soluble o insoluble, que está suspendido en una fase dispersa, que es un líquido. Tal vez aquí entre las más utilizadas y conocidas tenemos las suspensiones que son de vía oral, que por las características que tienen todavía son muy utilizadas para la parte pediátrica. Sin embargo, también tenemos suspensiones óticas, suspensiones tópicas, oftálmicas y las inyectables, que también son muy conocidas, ¿no? También las rectales. Las fases de una suspensión son dos. Tenemos una fase que tiende a ser disperso o discontinua, que es una fase sólida, y una fase dispersante o continua, que sería la fase líquida. Entre las características más importantes está el tamaño de partículas, ¿no? Generalmente tienden a ser muy pequeñas y tienen que estar en el rango de unas 50 micras. Otra característica muy importante es que tienen que tender a tener una reconstitución con agitación casi inmediata, una viscosidad agradable, una dosis uniforme, un sabor agradable y estable que hace la característica de enmascarar los malos sabores, y generalmente los frascos deben contener de 0.125 a 1 gramo de principio activo, que tiende a estar en 50 a 10 ml de suspensión. Entre los conceptos más importantes tenemos la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a ser penetrado por un sólido, y la rheología, que es la capacidad de los líquidos a fluir a través de un orificio o de un envase a otro. Entre la clasificación de las suspensiones, tal vez la más conocida o sencilla, tendríamos las clásicas y las extemporáneas. Otra clasificación que está en alguna bibliografía, pero no tan conocida, es según la consistencia y la estabilidad. Estas podemos mencionar las suspensiones fluidas y las suspensiones consistentes. Aquí se ha preparado un pequeño cuadro, sobre todo de 3 conceptos que tienden a confundirse en lo que es las características, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una solución?, ¿qué es un coloide? Y ¿qué es una suspensión? Vamos a dar algunas características para ver las diferencias. Las soluciones tienden a sedimentar, pasan a través de un papel filtro ordinario, pasan a través de una membrana y no dispersan la luz, ¿no? En cambio, un coloide tampoco sedimenta, pasa a través de un papel filtro, pero también hay una separación a través de una membrana y sí dispersan la luz. Entre coloide y suspensión, tal vez estarían los conceptos que más se confunden. ¿Cuál sería la característica? La suspensión sí sedimenta en reposo, sí dispersa la luz. En un papel filtro lo que más bien hace es más bien separación por una filtración, se separan las fases y también hay una separación a través de la membrana, ¿no? Entre las clasificaciones podemos ver la clásica, que es la que hemos hecho en la parte práctica, que ya son suspensiones preparadas, y las extemporáneas, que viene el polvo directo para reconstituir, o las llamadas también suspensiones para preparar. Vamos a ver un poco cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de una suspensión. La característica tal vez más importante, tenemos que el principio activo, cuando son principios activos insolubles o poco solubles, tienden a ser muy inestables en solución. Por lo tanto, la elección del farmacéutico es realizar justamente una suspensión, ¿no? Ver la manera de incorporar este sólido insoluble en un líquido, que es lo que se ha hecho, ¿no? Mediante etapas que vamos a ver más adelante. También sirve para minimizar sabores desagradables, tiene muy buena estabilidad, y también aquí una característica muy importante es que puede tener una acción retardada. Eso quiere decir que se puede prolongar el tiempo de acción, ¿no? Entre los inconvenientes, sobre todo, puede presentar en el proceso una sedimentación, floculación, coalescencia y cementación, que serían las más comunes, ¿no? Otras que podemos mencionar son crecimiento de cristales, variación en la viscosidad si no se hace una buena formulación, y obviamente problemas en la misma elaboración de la suspensión.
Aquí tienen las desventajas, que son las que habíamos mencionado, que justamente este va a ser su pequeña tarea que van a tener. Tienen que hacer conceptos bien puntuales de estas 4 desventajas de las suspensiones. ¿Qué es sedimentación? ¿Qué es floculación? ¿Qué es coalescencia? ¿Y qué es cementación? Si hablamos de la estabilidad de las suspensiones, tenemos que hablar de lo que es la ley de Stokes. Justamente la ley de Stokes relaciona estas variables y lo más importante, más que la misma formulación, nos dice que cómo podemos nosotros disminuir la velocidad de una sedimentación. Podemos hacer esta disminución mediante disminución del tamaño de partícula, aumento de viscosidad en el medio o igualación de las densidades de las fases. Entre los tipos de suspensiones tenemos dos, tenemos las floculadas y las no floculadas. Tal vez las más ideales serían las floculadas, ¿no? Estas floculadas forman agregados, pero que no forman una torta como las no floculadas, por lo tanto son fáciles de suspender, que sería tal vez la característica que más se busca en una suspensión. Sin embargo, las suspensiones no floculadas sedimentan y pueden resultar de la formación de un cake muy compacto, difícil de resuspender. Seguramente para las no floculadas, en el transcurso de la preparación debería tener otra técnica, ¿no?, para mejorar esta condición. Entre los componentes, bueno, tenemos 10 componentes, de los cuales vamos a ver los más importantes y las características también, ¿no? Entre los componentes tenemos el principio activo, agentes de dispersión, agentes floculantes, modificadores de la viscosidad, solubilidad y pH, vehículos utilizados, conservadores, antioxidantes si hubiera algún componente graso y correctores del sabor, color y olor. Entre los componentes, el principio activo, obviamente entre la característica es que sea insoluble o poco soluble, el tamaño de partícula muy pequeño, casi micronizado, buenas características organolépticas y compatible con otros componentes o sustancias auxiliares, ¿no? Tiene que tener fácil capacidad de humectación. Este paso lo hemos hecho nosotros con la glicerina, que hemos humectado el principio activo, que era el mebendazol en la parte práctica. Y obviamente que cumpla todas las especificaciones de las farmacopeas, ¿no?, en cuanto a estabilidad o biodisponibilidad. Entre los agentes de dispersión, estos muy importantes y tal vez fundamentales para una suspensión, estos van a facilitar la humectación y sobre todo pueden ser de dos tipos de agentes dispersores, que actúen a nivel de tensión superficial o humectantes, ¿no?, que actúan a este nivel, está el Twin o el Span. Lo que sí hemos utilizado son más bien los humectantes. En la parte práctica muy utilizada la carboximetilcelulosa, pero también podrían ser un tipo de gomas, tragacanto u otra, glicerina o sorbitol. Entre los agentes floculantes, podemos hablar aquí que la floculación es un proceso que a partir de una sustancia se aglutinan más sustancias, ¿no? Estos mejoran la redispersión, mantienen flóculos de tamaño razonable, y aquí podríamos mencionar algunas características como la formación de un tipo de gel que van a absorber partículas. Podemos mencionar aquí muy utilizado el fosfato de potasio diácido, ¿no? También como agente floculante hemos utilizado nosotros en la parte práctica, tal vez no específicamente para esta parte, pero también ha influido un poco la carboximetilcelulosa, ¿no? Entre los modificadores de la viscosidad pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden haber de origen vegetal, que son las gomas o los agares, de origen animal, que son las gelatinas, de origen minerales, que son las arcillas, la bentonina, o de origen sintético tenemos la metilcelulosa, carboximetilcelulosa. Nosotros hemos utilizado para modificar la viscosidad también la carboximetilcelulosa, y también hemos utilizado como vehículo, pero también influye un poco en la viscosidad, un jarabe simple.
Los modificadores de la solubilidad, en caso, esto no hemos utilizado en la parte práctica, los grupos que han pasado conmigo, pero sin embargo, este modificador sí lo deberían utilizar si hubieran utilizado un conservador como los parabenos, ¿no? Nipagin, nipazol, que no son solubles en agua, pero sí son solubles en una pequeña cantidad de alcohol, ¿no? Los que han utilizado, por ejemplo, un benzoato de sodio, no han utilizado modificadores de solubilidad, ¿no? Directamente han hecho la solubilización en agua, ¿no? Reguladores de pH sí hemos utilizado un citrato sódico, pero otros que podrían utilizar para hacer una regulación podría ser un ácido cítrico o fosfatos, ¿no? El vehículo, muy importante, el vehículo puede ser agua purificada o un jarabe simple o ambos, ¿no? En el caso de nosotros hemos utilizado un jarabe simple que le va a dar un sabor agradable, aparte le va a dar una buena característica a la suspensión en cuanto a lo que es la viscosidad, sobre todo por eso se ha elegido el jarabe simple. Entre los conservadores, bueno, tenemos los parabenos nipagin, nipazol, que son el butilparabeno y el metilparabeno. Lo que hemos utilizado más en la parte soluble en agua, hemos utilizado benzoato de sodio, ¿no? Pero los tres están también aptos para hacer una suspensión. Antioxidantes no hemos utilizado porque no teníamos componentes grasos, pero puede haber alguna suspensión con componentes grasos y se debería utilizar este antioxidante que evita obviamente la oxidación. Entre los más conocidos podemos mencionar el butilhidroxitolueno y el butilhidroxianisol, ¿no? Que son los más conocidos. En los correctores aquí sí hemos utilizado edulcorantes, aromatizantes y colorantes, ¿no? Según sea el caso, en el caso del mebendazol hemos utilizado un edulcorante que ya estaba en el mismo jarabe simple y un aromatizante que era de frutilla, ¿no? En el caso de una formulación tendría que ir con relación al principio activo. ¿Cómo se prepara una suspensión? Bueno, en la suspensión aquí se ha visto 4 etapas fundamentales. Primero la trituración y la reducción del tamaño mediante un tamizado, ¿no? Que sería la fase dispersa. Luego hemos formado la mezcla y reparto de la fase dispersa en la fase dispersante. Hemos hecho la humectación del principio activo con glicerina y la formación del mucílago que hemos hecho con la carboximetilcelulosa. Luego hemos hecho una estabilización para evitar las fases. Nosotros hemos hecho de manera más simple en el laboratorio con la agitación en mortero, ¿no? Para evitar la separación de fases. Luego hemos hecho una homogenización. Aquí tenemos algunos flujogramas de operaciones. Y tal vez lo que más me interesa en esta parte es, bueno, si bien se ha hecho en el laboratorio de manera más simple, ¿cómo se haría ya en una preparación industrial de lotes grandes? Los equipos utilizados, obviamente nosotros hemos hecho en vasos de precipitado, pero si quisiéramos hacer en cantidades muy grandes, ya a nivel industrial, deberíamos tener un tanque reactor de acero inoxidable, podría ser un molino coloidal para también producir una mezcla, un dosificador o llenado de líquidos y un homogenizador que es fundamental para las suspensiones, ¿no? Aquí vamos a ver algunos equipos. Un mezclador de turbinas, como vemos en la foto. Un homogenizador, que es muy importante, que es el que va a dar también la agitación que se requiere. Un molino coloidal. Bueno, ¿y qué controles de calidad? Los indispensables tendrían que ser pH, que hemos visto que esto va a variar un poco dependiendo el principio activo, ¿no? Que se utilice. La viscosidad, que es una de las características más importantes, ¿no? De entre las que podemos mencionar. Sin embargo, hay otros controles como homogeneidad, organolépticas, ¿no? Todo lo que son color, olor, sabor, ausencia de cristales, en qué tiempo se resuspenden y en qué tiempo de sedimentación también hay, esto es muy importante también. Y aquí les voy a dejar yo 3 videos para que los revisen, que es un poco más de complementación de cómo se elabora una suspensión y algunos controles de calidad, tal vez los más sencillos, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hemos visto aquí una pequeña parte de los aspectos más importantes de suspensiones. Que
tengan muy buen día.